Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierra lejana. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré en cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré en cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y déselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échelo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Este año litúrgico, el domingo próximo, celebramos a Cristo, Rey del Universo, y luego comenzamos un nuevo año con el Adviento. Y entonces, magistralmente, la liturgia nos presenta a nosotros hoy, al final de este año, a un Jesús que nos presenta un lenguaje que se le llama escatológico, que significa que está hablando de las cosas que van a suceder después. Pero veamos el contexto en el cual Jesús da este mensaje. Él está allá en el Monte de los Olivos. Nosotros ya sabemos qué significa para la vida de Jesús, la vida de los discípulos, el Monte de los Olivos. Era el lugar donde Jesús se encontraba con su Padre, donde Jesús algunas veces también derramó lágrimas, porque no entendía lo que le estaba pasando. Entonces, ahí, en ese Monte de los Olivos, Él habla a sus discípulos. Y recuerden, este texto está cercano a la Pascua. O sea que Jesús ve lo eminente que significa ir a Jerusalén, tomar la cruz y morir, como ya todos sabemos. Entonces Jesús da este mensaje. Y es interesante porque nos presenta aquí esta parábola que todos nosotros hemos escuchado, que se llama la parábola de los talentos. Es talmente famosa esta parábola que ha entrado en el lenguaje popular en todo el mundo. A tal punto que cuando nosotros hablamos de talento, inmediatamente lo asociamos
a la capacidad o la habilidad que tiene una persona de desarrollar algo. Entonces, por ejemplo, un artista pinta, un pintor, entonces decimos nosotros tiene el talento de pintar, o de cantar, o de bailar, y así podríamos decir muchas cosas. Y aquí vamos a decir que la Biblia, el Evangelio de Mateo, no está hablando de este tipo de talentos, porque el talento, visto de esa manera, como nosotros popularmente lo mencionamos o lo señalamos, está relacionado entonces con una habilidad personal. En cambio, cuando la Biblia, especialmente Mateo, habla de talento, se está refiriendo a una moneda antigua de la época romana. Un talento era el equivalente a 30 kilos de unas monedas que eran de oro o de plata, o sea, un valor incalculable. Entonces, el talento era un denario. El denario significaba entonces, para una persona recibir un denario era el equivalente a 6,000 salarios mínimos de una persona de cada día. O sea que estamos hablando que recibir un talento o un denario era el equivalente a 6,000 días de trabajo, o sea que no era poco. Entonces, el Evangelio dice que a uno, bueno, vamos a decir, el Evangelio aquí no nos presenta una parábola con un lenguaje religioso como estábamos acostumbrados. Hoy Jesús usa un lenguaje del mundo, de los business. Está hablando de la capacidad que uno tiene de poner a trabajar lo que ha recibido. Y entonces dice que este patrón, este dueño de esta empresa, podemos decir una empresa, pues se va. Y antes de irse, él entrega bienes de su empresa, o sea, no talentos, no capacidades para que canten bien, para que bailen, no. Entrega bienes, cosas materiales, para que éstas puedan ser trabajadas, puedan fructificar. Y entonces a uno le dio 5, muchísimo, a otro le dio 2, tantísimo, a otro le dio 1, no era poco. Todos son medidas entonces incalculables, porque Dios, comparándose con este patrón, nos está diciendo el Evangelio de Mateo que Dios tiene una confianza incondicional con nosotros sus hijos, que a todos nos da al menos uno, que quiere decir ya mucho, y entonces a todos nos pide que pongamos a trabajar eso que hemos recibido. Y aquí podríamos decir nosotros cuáles son esos bienes o esos talentos o ese denario que Dios ha puesto en nuestras manos. Podríamos mencionar infinidad. Ya para nosotros en el contexto aquí religioso, celebrativo, nos referimos por ejemplo a Jesús presente en la Eucaristía. Él, su persona ya es un bien para nosotros. La vida que nosotros hemos recibido, hemos nacido, gozamos de esta vida, ya es un bien que hemos recibido de Dios. Y así podríamos decir, tenemos infinidad de bienes recibidos por Dios. Y a nosotros entonces nos va a pedir cuentas de cómo estamos trabajando estos bienes. Y entonces nos encontramos que el hombre que recibió un talento, o sea, un denario que no era poco, resulta que tenía un concepto equivocado de su patrón, un concepto muy pobre de su patrón. Él dijo, yo sé que tú eres muy exigente, que tú quieres tener frutos ahí donde no has sembrado. Entonces el concepto que tiene este hombre pobre de su patrón lo paraliza, a tal punto que ya no pone a trabajar lo que ha recibido. Y entonces aquí lo vamos a transportar a nuestro plan espiritual y nuestra relación con Dios. Si nosotros tenemos un concepto muy pobre de un Dios que es castigador, de un Dios que, ¿se recuerda aquel famoso cuadro de la Trinidad donde aparecía un monjo? Y entonces, viendo este cuadro, la gente tenía miedo. Dice, Dios me está viendo en cada momento, en cada instante, lo que hago, lo que pienso. La gente vivía atemorizada. Y era la manera en la cual también los padres, con ese concepto, educaban a sus hijos.
y entonces le decían, si no te comportas así, Dios te va a castigar. Entonces crecimos pensando que Dios es este castigador, el látigo a punto pues de dar azotes si nos portamos mal. Teniendo un concepto así, muy pobre, muy reducido de un Dios castigador, pues definitivamente nuestra relación con Él va a ser de miedo. Y cuando el miedo inunda nuestra vida, nos quita la libertad de vivir como hijos de Dios, donde yo lo reconozco a Él, Padre, que me tiene confianza y que me dona 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, según mis capacidades. Y entonces, hoy el Evangelio nos va a decir que si nosotros realmente tenemos esa relación con Dios, en el cual yo me siento hijo y lo veo como un verdadero Padre amoroso, cariñoso y que me da todo lo que yo necesito, pues teniendo esta relación con Él, este equilibrio espiritual y emocional en mi vida, mi relación con los otros va a ser de igual manera. O sea, mi prójimo va a ser mi hermano, no alguien que entra en competencia conmigo, no alguien al cual pues, yo le tengo que meter sentadillas, como decimos, para pasar yo adelante, sino que estoy caminando junto con mi prójimo, con mis hermanos, porque todos somos pues hijos de este mismo Dios. Y el reino de Dios entonces es esto, es algo bello que a nosotros pues se nos ha dado ya en nuestra vida espiritual, la gracia como una semillita, dice que luego va creciendo en nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Nadie puede decir yo no tengo fe, o a veces nosotros decimos en el lenguaje popular, tú tienes más fe que yo, o yo quisiera tener la fe que tú tienes. Todos tenemos la fe y la hemos recibido en la misma medida, pero en la medida en que yo pongo a trabajar esa gracia y esa semillita de gracia que Dios ha puesto en mi corazón, yo puedo permitir que esto crezca a tal punto que se convierta, dice la Biblia, como un árbol frondoso, donde vienen a anidar pájaros y se hace una gran fiesta. O sea, mi vida está llamada entonces a dejar que Dios pueda trabajar en mí. Vamos a pedir al Señor que vivamos en el amor en relación con Él. Quien ama no tiene miedo. El amor cancela el temor. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de Génesis, capítulo 3, cuando todavía pues, no se había cometido pecado? El hombre y la mujer no tenían temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Pero en el sentido, no tenían miedo de Dios. El temor es otra cosa. No tenían temor de Dios. Vivían serenamente, libremente. Pero entró el pecado, la desobediencia, tuvieron miedo. El miedo es fruto del pecado. Así es de que el día de hoy nos prepara este tipo de lectura a reflexionar. ¿Qué tipo de relación tengo yo con Dios? ¿Qué concepto tengo yo de Dios como Padre? Y entonces ahí podemos nosotros pues evaluar qué tipo de relación tengo con las personas que están a mi alrededor. Ave María.